empezar a promocionar y a realizar estos eventos con mucha emoción. Nos ha ido muy bien y gracias a ustedes. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. De verdad que para nosotros, y me incluyo, y para todas las personas que estamos presentes, ustedes ya han visto la antesala de esta ponencia. Es una persona pues que tenemos la oportunidad de conocerla, de seguirla muy de cerca, sobre todo para los que nos gusta el emprendimiento, la innovación. Tenemos que estar muy atentos a los próximos minutos porque se va a hablar de un tema muy interesante. Para finalizar, yo puedo decir que esta persona pues es una referencia en todo lo que es la innovación, el emprendimiento en el sector de América Latina y a nivel internacional. Es una persona que no solamente conoce del tema de Venture Capital, que es lo que se va a venir a hablar hoy, sino que está en la práctica. Tiene 2 empresas de capital riesgo, ya lo va a comentar, ya lo voy a presentar. Y sobre todo también es una persona que está vinculada al sector académico, porque es docente en Hall International Business School en el programa de Innovación Global y Emprendimiento con sede en San Francisco, y también pues ha sido muy conocido por crear el programa Silicon Valley Immersions durante 7 años en la Universidad de San Francisco. Así que, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Baradelo. Carlos, de verdad es un placer tenerte aquí en Hub Chiclayo Valley y que puedas compartir con nosotros en los próximos minutos una información de muchísimo valor y estamos para servirte. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias al equipo de Chiclayo, este grupo que está promoviendo la innovación y el emprendimiento. Yo tuve el gusto y el placer de estar con ustedes hace un año, un poco más de un año atrás, pero ahora en estos tiempos del coronavirus lo tenemos que hacer virtualmente y en buena hora, porque esto nos da una posibilidad de retomar el contacto. También muchísimas gracias a Manuela, que coordinó, de Sausalito Ventures, que coordinó este esfuerzo con Sebastián y su equipo para poder hoy que todos estemos presentes. Como bien lo dijo Sebastián, el tema es dar una visión de la industria del capital de riesgo, tratar de explicar qué es el capital de riesgo y dar una perspectiva de América Latina. Yo practico, como bien dijo Sebastián, tengo la cátedra de innovación y emprendimiento en Hult. Hult es una escuela de negocios, una universidad de negocios que tiene una ubicación global, tiene 6 campus, Shanghái, San Francisco, Londres, Boston, Dubái y New York. Y además de eso, como dijeron en la presentación, pertenezco a 2 empresas de capital de riesgo, Alaya Capital Partners, que fue el primer fondo de inversiones de Venture Capital del interior de Argentina. Si bien había ya fondos antes en Buenos Aires, nosotros fuimos pioneros en el interior del país. De cierto modo, como ustedes son pioneros fuera de Lima. Y después, cuando creamos Alaya Capital Partners, creamos una empresa melliza, digámoslo así, Sausalito Ventures, que estaba basada en Sausalito, que es cercano, es simplemente cruzar el Golden Gate Bridge y del otro lado del puente está Sausalito. Entonces, de nuevo, saludos a todos ustedes desde el norte de California. Entonces vamos a comenzar la conversación de hoy tocando los temas de qué es el Venture Capital. Como le dije en anticipación, todas las láminas van a ser distribuidas a los participantes en formato PDF. Entonces, para definir el Venture Capital, hay una promesa que se hace al inversionista. O sea, las empresas de Venture Capital invierten dinero de terceros que se lo han dado en confianza para que lo invierta con la promesa de que los resultados van a ser extraordinarios. Es decir, nadie invierte en Venture Capital para tener el 5% o el 7% de retorno anual.
escuchan bien? Sí, profesor, disculpe, justo antes de empezar, aprovechando, creo que no se está teniendo usted interferencias, no sé cómo lo podemos ayudar. Igual, si puede quizás conectarse, no sé, desde el celular, me comentan. Sí, déjeme que Sí, sí, tome. eso lo quería hacer antes de comenzar, pero quizás es conveniente. Si Manuela me manda el link por el chat, por favor, de WhatsApp. Sí, a ver. Sí, muchas gracias a todos por conectarse. La presentación va a ser pasada, no se preocupen al final, ¿sí? A sus correos se les va a enviar. También nos pueden hablar por Facebook o por WhatsApp para que ustedes puedan tener toda la información y no se pierdan absolutamente de nada. También alentarlos, aprovechando que ustedes son los primeros participantes, a que luego puedan dejar sus preguntas para interactuar con el profesor, que puedan llevarse algo. Luego ya les dejaremos las informaciones, el contacto del profesor Carlos para los que quieran mantenerse en contacto. También hay ciertos invitados aquí de diversas universidades. Entonces, bueno, aquí todo es para ayudar y sobre todo les va a servir muchísimo tener esta oportunidad de escuchar al profesor y también de poder estar en contacto. Creo que va a ser muy importante. Así que por favor los aliento a que dejen sus preguntas, que hay tiempo y también no hay muchos participantes como para estar en contacto con el profesor y puedan conversar también. Un momento para poder refinar eso. Sí, un momento. ¿Todo bien? Si me puedes permitir el unmute de la segunda conexión. Ah, ya, perfecto. Ya está. Creo que ya está, profesor, para que usted pueda entrar. Ok, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Entonces, lo que había dicho era que el Venture Capital es un fondo de inversiones que usa dinero de terceros y que lo reinvierte con la esperanza de lograr múltiplos. Es decir, duplicar, triplicar, multiplicar por 10, e incluso un fondo de inversión puede multiplicar por 20 o 30 la inversión inicial, tomando riesgos que no son normales para los otros tipos de inversión. Segundo, se apalanca en la búsqueda de discontinuidades, ya sea discontinuidades tecnológicas, discontinuidades de los modelos de negocios o discontinuidades del mercado. Es decir, por ejemplo, el coronavirus ha introducido una discontinuidad en el comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque nos han obligado a estar encerrados en nuestros hogares. Y entonces estas discontinuidades permiten hacer apuestas que realmente de altísimo riesgo, es decir, estamos hablando que el 70, el 80, el 90% de las apuestas fracasan, o sea, se pierde el dinero, pero se está contando que una apuesta realmente sea explosiva. El otro objetivo del Venture Capital es apostar en el emprendedor. Se apuesta en el capital humano y el potencial de ese capital humano. Es decir, me gusta siempre decir que cuando a Michelangelo se le
pidió que pintara la Capilla Sixtina no era el artista que tenía el mejor currículo. Pero realmente los Medici tomaron ese riesgo enorme de confiarle a Michelangelo porque vieron su potencial. La otra es que Venture Capital hoy es parte de un portafolio de inversiones. Si bien es una pequeña parte, del 3-5%, pero la mayoría de los fondos de inversión, de fondos de pensión, los fondos de todos los regalos recibidos por las grandes universidades o fundaciones, o los fondos soberanos, como son los fondos soberanos árabes o el fondo soberano noruego, etcétera, todos ellos tienen un porcentaje que es en single digit, o sea, 3, 5, 7%, que se invierte en esta clase de inversiones. Por otra parte, es un elemento fundamental en las políticas públicas de gobierno para promover el desarrollo de un ecosistema innovador y empresarial. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Chile le interesa desarrollar el venture capital, o sea, los fondos de inversión de riesgo, porque es necesario, es la gasolina que permite los emprendimientos jóvenes, los emprendimientos dinámicos a funcionar. Y por último, el capital de riesgo ha creado una élite de súper ricos que típicamente son emprendedores tecnológicos que han tenido muchísimo éxito, tipo Bill Gates, que se transformaron después de su éxito en inversionistas de lo que se llama la categoría Super Angel, o sea que es un individuo que hace enormes apuestas de inversiones de riesgo o forman su propia parte de VCs. Para seguir explicando lo que es el Venture Capital, quisiera hablar de mitos del Venture Capital. Y el primero es que muchas piensan de que Venture Capital es la fuente primaria de fondear startups. Y en realidad esto no es así. Perdón un segundito, voy a pasar a la próxima lámina. En realidad no es así porque hay muchos inversionistas. Los venture capitalists son uno de ellos. Primero tienen FFF, que es Family, Friends and Fools, digamos que es la primer dinero que normalmente es dinero personal, dinero de la familia, dinero de amigos o de bobos. ¿Por qué de bobos? Porque el riesgo que se toma en esta fase es enorme, es extraordinario. Después se pasan a las incubadoras y a las aceleradoras que típicamente dan una pequeña inversión por un 5%, un 7% de la empresa. Los gobiernos, incluso el gobierno peruano, también da subsidios o regalías para fondear empresas de emprendimiento tecnológico en etapas tempranas. Después vienen los inversionistas ángeles. Después vienen, a veces el startup participa en competencias y los regalos, los premios son bastante grandes, a veces son $30,000, $50,000 que sirven como una inversión. Y también están los venture capital corporativos, o sea que son muy parecidos a los venture capital normales, tradicionales, sino que estos son parte de una empresa que también hace este tipo de apuestas. El segundo mito es que el venture capital tiene un riesgo enorme, toma un riesgo enorme cuando invierte en el startup. Y en realidad, de un fondo de inversiones de capital de riesgo, el porcentual de dinero de los mismos socios de la firma de VC es un porcentaje insignificante. Es decir, en una empresa de capital de riesgo, quizás el 3 o el 2 o el 1% es dinero de los socios de la firma.
Es decir, el 97-98% del dinero es de los inversionistas. O sea que sí, ellos están tomando enormes riesgos, pero están usando el dinero de otros. Después, el tercer mito es que un venture capital firm, o sea, una firma de capital de riesgo, de venture capital, ofrece una mentoring o asesoramiento de calidad extraordinaria. Pues en realidad varía muchísimo del socio que te toque. Es decir, ya lo van a ver en una lámina futura, que del mismo modo que ustedes son estudiados por una forma de venture capital, lo que se llama el due diligence, de tratar de informarme de la empresa y entender el potencial, ustedes deberían hacer lo mismo, de investigar la firma de capital de riesgo y saber cuál es el socio que le interesa que siga a vuestro startup. Es decir, típicamente son 3, 5, 7 socios y entre ellos se dividen las empresas. Porque la calidad del asesoramiento y la red de contrato varía muchísimo de socio a socio. El cuarto es que Venture Capital genera resultados espectaculares y en realidad esto es un mito porque varían muchísimo el performance de firma a firma y también varía mucho de fondo a fondo, es decir, una empresa puede tener el fondo 1 con resultados buenos, un fondo 2 con resultados excepcionales y el fondo 3 puede tener resultados mediocres o incluso perder plata. Es decir, lo que ocurre es que una firma lanza un fondo de inversión, el ciclo de vida de un fondo de inversión es de 5 a 7 años, con posibles extensiones de un año, pero ya para el año 4 o 5, la firma lanza el fondo que sigue, cosa que a medida que un fondo empieza a entrar en la fase final, el nuevo fondo empieza a crecer, a salir a funcionar, entrar en funcionamiento. Y por lo tanto, se da que puede variar muchísimo el desempeño de fondo a fondo. El quinto mito es que mientras más grande el fondo de inversión es mejor. Es decir, nosotros, por ejemplo, el fondo nuestro de Alaya Capital Partners es un fondo de 20 millones de dólares, que es relativamente un tamaño decente, diría, para América Latina. Si tomamos ¿qué sería el mínimo tamaño para Silicon Valley? Sería de 75, 100 millones de dólares. Eso sería un fondo pequeño. Las empresas de capital de riesgo que han tenido muchísimo éxito, cada vez les resulta más fácil levantar dinero, conseguir inversionistas con fondos para manejar. Y estas empresas crecen a 500, a 1.000 millones de dólares. Incluso hay firmas que manejan 10 billones de dólares. Bueno, el fondo de capital de riesgo más grande que yo conozca es el de SoftBank, que llega a niveles de 100 billones de dólares, o sea, 100.000 millones de dólares, que son cifras extraordinarias. En realidad, el punto óptimo empíricamente es alrededor de, no para América Latina, pero a nivel global, de 250 millones de dólares. Porque lo que ocurre es que a medida que se hacen más grandes, tienen que hacer apuestas más grandes. Entonces, este punto lo voy a tratar en el mito número 6, que dicen los venture capitalists son innovadores. Bueno, en realidad, a medida, como decía antes, mientras más éxitos tengan, los fondos tienden a ser más grandes. ¿Por qué? Porque se hacen muy populares, todo el mundo sabe que multiplican por 20 el depósito inicial o los fondos contribuidos inicialmente, y por lo tanto, cuando yo tengo 1.000 millones de dólares bajo administración, no puedo hacer inversiones de $1 millón.
¿Por qué no las puedo hacer? Porque si no terminaría administrando participación en 1000 empresas, lo cual es imposible de gestionar o de administrar. Por lo tanto, si tengo 1000 millones de administración, bajo administración, tengo que el ticket mínimo que voy a hacer es quizás 50 o 100 millones de dólares. Y por lo tanto, semejante infusión de dinero la tengo que hacer, son apuestas que típicamente voy a reducir el riesgo y por lo tanto son menos innovativas. Ojalá que esto le haya dado un pantallazo de qué es el capital de riesgo y ahora le quiero aterrizar en América Latina cuánto es el dinero que se ha invertido por Venture Capital en la región, digamos, de México para abajo. Fíjense que ha tenido un crecimiento exponencial desde el 2011 al 2019. Es decir, en el 2011 tenía 143 millones de dólares y ha ido creciendo. Para el 2015 ya estaba en casi 600 millones de dólares y ha continuado subiendo. Aquí ha sufrido una distorsión por el ingreso de SoftBank. Como había dicho anterior, SoftBank es un fondo de 100.000 millones de dólares y las apuestas que hace son de 300, 500 millones de dólares. Por lo tanto, el ingreso en Rappi de SoftBank con 1.000 millones de dólares crea una distorsión porque una sola inversión duplica los niveles de todo el venture capital invertido en América Latina en el año 2015-2016. Pero en el año 2019 llegaron a inversiones de 4.600 millones de dólares de capital de riesgo en la región. Uno de los elementos de éxito de las inversiones de capital de riesgo es invertir en lo que se llaman unicornios. Entonces, ¿cuál es la definición de un unicornio? Es decir, todos sabemos lo que es un unicornio, es un animal mitológico rara vez visto por un ser humano. Entonces, se le ha dado el nombre de unicornio a los startups que logran valuaciones que superan los 1.000 millones de dólares antes de ser cotizados en la bolsa. O sea, muchísimas empresas tienen una evaluación de mercado de sobre 1.000 millones de dólares, pero son empresas que se cotizan en bolsa. Los unicornios son empresas privadas y solamente tienen participación accionaria los venture capital, las empresas de venture capital o algún super angel que entró a nivel privado. Entonces, cuando hablamos del unicornio hasta el 2018, en América Latina habíamos visto 8 unicornios. 4 de Argentina, que ahora ya no son más unicornios, en Mercado Libre se cotiza en bolsa, Globant se cotiza en bolsa, Despegar se cotiza en bolsa, y OLX que está decolando en estos días. Después tenemos 2 empresas en México y 2 empresas en Brasil. Es interesante que en el periodo 2018-2019, o sea, en los últimos 2 años, se crearon 14 nuevos unicornios en América Latina. Es decir, 1 en Argentina, Auth0, Rappi en Colombia y acá tenemos una colección de 12 en Brasil. O sea que es muy interesante el aumento significativo de unicornios en la región. Ahora, si lo comparamos proporcionalmente a los unicornios que existen en el mundo, que son aproximadamente 450, 460, vemos que América Latina, la representación es baja. ¿Por qué digo baja? Porque si tomamos la ley de los grandes números,
y decimos que aproximadamente América Latina representa el 10% de la economía global, nosotros deberíamos tener el 10% de unicornios. O sea que nos tocaría tener entre 40 y 50. Y lamentablemente no tenemos eso. Es decir, hoy, en este momento, tenemos 14 unicornios en América Latina. O sea que cuando vemos el total de unicornios, pero ya muchos de estos dejaron de ser unicornios, como dije anteriormente, porque ya se cotizan en bolsa. Brasil tiene 14, Argentina tiene 5, México tiene 2 y Colombia 1. Yo creo que, de nuevo, si aplicamos las reglas de los grandes números, es decir, Brasil con una población de 220 millones de habitantes y México con 120 millones de habitantes, vemos que hay una desproporción de unicornios en Argentina, que tiene 5. Y entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿qué pasa en Argentina? En realidad, Argentina se ha destacado, y yo creo que es la gran contradicción de Argentina de tener capital humano que ha tenido acceso a buena educación, pero en condiciones completamente adversas. Es decir, la economía argentina lleva casi un siglo de estar en decadencia constante y continua. Entonces, en una situación tan adversa, ha demostrado ser de una forma perversa un campo fértil de entrenamiento para emprendedores, y entonces eso quizás es una explicación racional de por qué en Argentina ese emprendedor que logra superar toda la adversidad local se logra destacar globalmente. Cuando vemos los países objetivos de la inversión, o sea, donde los 4.6 billones de dólares fueron invertidos en el año 2019, vemos que el 53% fue en Brasil, Colombia el 23%, porque hay una inversión que realmente distorsiona todas las estadísticas. Después vemos México con el casi 14%, Argentina con el casi 9%, China el 1.3%, y fíjense, acá tienen Perú con el 0.1%. O sea, una fracción muy pequeñita del dinero fue a Perú. Cuando vemos en qué sectores de la región recibieron la inversión, en qué área, ustedes verán que casi todas las inversiones se hicieron en empresas de tecnología o fueron empresas de tecnología, y en su mayoría que ofrecían B2B services, o sea, servicios para empresas o negocios. Ahora, muy poca inversión fue en energías renovables o salud o en la parte de retail. Yo creo que acá vale la pena decir que muchas de estos servicios de tecnológicos eran para empresas que estaban en energías renovables o en salud, pero que no estaban trabajando en el core. Si fuera en salud, de farmacéuticos o moléculas o diseño de nuevas curas para nuevas enfermedades, sino que estábamos trabajando más en la parte de tecnología, de computación o de servicios para apoyar esas áreas. El otro fenómeno que en la América Latina no es tan visible son los fondos de venture capital, pero que están manejados por empresas. Digamos, el corporate venture capital emblemático es Intel, se llama Intel Capital, y fue uno de los precursores, uno de los primeros. O sea, Intel, además de ser una empresa muy reconocida de tecnología, tiene y todos los años deciden si el monto es de 100, 200, 300 millones de dólares, que ellos van a invertir ese año en venture capital para hacer apuestas
que están buscando la rentabilidad económica, pero además de la rentabilidad económica, están buscando participar en un área estratégica que es importante para la empresa. Es decir, Intel Capital va a hacer una inversión en una empresa de traducción automática. ¿Y por qué? Muchos podrían preguntar, va a tomar una posición de 15%, 10% en una empresa de traducción del mandarín al español automática. ¿Por qué? Porque Intel no tiene investigación y desarrollo en traducciones, pero le interesa la traducción automática porque posiblemente chips futuros se estarán requeridos y es un mercado potencial que ellos les puede interesar, no hoy, pero de acá a 3, 5 años. Y por lo tanto hacen esta apuesta buscando la rentabilidad económica. Obviamente nadie quiere perder dinero, pero a su vez que tenga esta recaída adicional de participar en un mercado, en este caso de traducciones, que normalmente no participa. O lo mismo hemos visto recientemente inversiones en vehículos autónomos. No porque Intel le interese, no está en la industria automotriz, como antes no estaba en la industria de traducciones, pero le interesa que esto que es el vehículo autónomo, que es absolutamente intensivo en el uso de chips, de semiconductores, ellos obviamente quieren tener una visión primera para ver cómo pueden participar en este mercado. En América Latina todavía las empresas tienen algunas acciones esporádicas. Lo que ocurre es que cuando llega un momento de crisis, como es ahora con el coronavirus, la empresa, los 10 millones o los 100 millones de dólares que estaban dedicados a esa actividad, lo que pasa es lo usan, cancelan esa actividad de inversión, o sea, no están lo suficientemente protegidos y la corporación usa esos fondos para otras necesidades, dejando descubierto esa posible tipo de inversión. No tengo gráficas de América Latina, pero esto es cómo ha aumentado el Corporate Venture Capital en Estados Unidos desde el año 2014 con casi 18.000 millones de dólares al 2019 con 57 millones de dólares. Ahora, el Corporate Venture Capital en Estados Unidos es 1/3 de lo que es el Venture Capital normal. Si el Venture Capital normal está por encima de los 150 billones de dólares. Y el otro número que tienen arriba es el número de deals, el número de apuestas. O sea, en el 2014, con estos 18.000 millones de dólares, hicieron 1.500 apuestas. Si ustedes dividen estos dos números, van a ver el promedio, la media de la inversión. ¿Ok? Y nos dicen que en promedio esto ha ido aumentando al 21% compuesto anualmente. Entonces, esta es la idea del Corporate Venture Capital. Si queremos ver, y la pregunta es, ¿dónde está el patrimonio, las inversiones, las empresas del portafolio de Alaya que yo participo? En esta gráfica vemos las áreas o los sectores económicos o de actividad económica que han tenido un impacto negativo debido al coronavirus, y acá en verde tenemos los que han tenido un impacto positivo por el coronavirus. Entonces, vemos que las aerolíneas, las agencias de viaje, de turismo, fueron indudablemente las más afectadas. Y a medida que nos corremos a la derecha, han sido menos afectadas negativamente, o llegando al extremo derecho,
hay empresas que han tenido un impacto positivo. Entonces hemos colocado aquí, ven los logos de las distintas empresas de portafolio, que hoy tenemos 20, y pueden ver que tenemos una que ha estado muy impactada negativamente, que es una empresa de servicio de tecnología a la industria hotelera, que le ayuda, es un servicio B2B que le ayuda al manejo de la reputación de los hoteles. Obviamente que si los hoteles están vacíos, a nadie le importa la reputación, y obviamente al gerente, al administrador de un hotel, es un gasto superfluo el manejo de la reputación. Esta, digamos, es la empresa más afectada. En el sector nuestro tenemos una empresa que es un servicio a las empresas de energías renovables, que es un pequeño robot que no necesita agua para limpiar los paneles solares, porque con el paso del tiempo se deposita arenilla y tierra, y esto disminuye la generación de energía en un 30% en los paneles solares. Y después, como empresas más favorecidas, digamos, tenemos Entelay, que es un motorcito de inteligencia artificial que básicamente hace el diagnóstico de distintas enfermedades de tórax basado en una imagen que se obtiene por una radiografía, un CAT scan o demás. O Welly, que es una aplicación que se usa para enfermedades crónicas. Es decir, yo creo que es interesante. Tenemos 3, acá hay 2, acabamos de hacer una tercera inversión en empresas de educación. Estas empresas de educación se han corrido automáticamente en Zoom y ahora es educación virtual. Bueno, para ir ya sacando las conclusiones de la presentación y pasar a las preguntas y respuestas, muchos de ustedes estarán pensando cómo le golpeó el coronavirus a las inversiones de Venture Capital. La estadística que tengo son de Estados Unidos, y si comparamos el primer trimestre del año 2019 con el primer trimestre de este año, las inversiones en Silicon Valley cayeron del 4%, pero en New York del 29% y en Boston del 22%. O sea que el ecosistema premier, digamos, el ecosistema pionero y más destacado del planeta, que es Silicon Valley, ha sido ligeramente afectado, mientras que los otros dos han sido muchísimo más afectados. Entonces quiero hablar rápidamente de cómo constituir un ecosistema de innovación y emprendimiento, que es el objetivo de muchos de ustedes en esta conferencia. Y entonces vamos a ir alrededor de aquí, cada uno representa un ingrediente crítico. Empecemos por acá, es decir, la presencia de buenas universidades y de laboratorios de investigación o laboratorios corporativos que estén radicados en un área geográfica, como puede ser Chiclayo. La segunda es la abundancia de emprendedores de background diversos. La diversidad va a jugar un rol fundamental porque la diversidad es lo que alimenta un modo distinto de resolver problemas, que es esencial esa diversidad para poder tener soluciones a problemas realmente difíciles, complicados, de un modo absolutamente enriquecedor. Después, la tercero es el acceso al capital de riesgo en todos los, digamos, las formas que hemos hablado, de tener familias, amigos, ángeles, incubadoras, aceleradoras,
subsidios de gobierno, etcétera, etcétera, hasta llegar al venture capital. Después necesitamos una fuerza laboral que tenga el talento y esté dispuesto a trabajar en empresas jóvenes y dinámicas con el entendimiento que la gran mayoría desaparece. O sea, si una persona, un ingeniero, un graduado de finanzas o de marketing va a trabajar a una startup, tiene que ser consciente que el 80% de los startups fracasan en los primeros 2 años. O sea, no va a lograr estabilidad laboral yendo a trabajar para una startup. Tercero, es que haya el fenómeno de Medici o el fenómeno de networking, que uno pueda fácilmente conectarse con pares y eso le dé una proyección nacional o global. Y por último, que sea un lugar agradable para vivir. Un lugar que tenga buen clima, que tenga buenas escuelas, buenos hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque como el 80% fracasa, lo que es importante es retener ese capital humano y que ese capital humano se quede ahí porque le gusta vivir ahí y que se reacomode en otras empresas en esa misma parte geográfica. Lo que me falta decir es que todo esto tiene que estar encapsulado por un ambiente, un clima de negocios que sea propenso. ¿Qué quiere decir un clima de negocio que facilite todo esto? Quiere decir que sea fácil incorporar una empresa, que sea muy fácil desincorporar la empresa. Es decir, cuando la empresa la tengo que cerrar, la tengo que desarmar y que ese desarmado sea también muy fácil. Que tenga una ley de bancarrota que sea benigna a los fundadores de la empresa y que haya una flexibilidad laboral que permita desprenderme o deshacerme de los empleados sin tener consecuencias dramáticas o costosísimas. Cosa que estos son elementos que mucho de la región de América Latina están faltando. La otra, que digo que la infraestructura hard y soft tiene que ser de vanguardia. Que esto, por infraestructura hard, estoy hablando de las autopistas, de los puertos, de los aeropuertos, de la conexión de broadband, de la conexión de fibra óptica, de la conexión satelital, de los sistemas aduaneros, todo lo que te hace la infraestructura hard, o sea, de cosas tangibles. Y la infraestructura soft quiere decir que son los abogados, los asesores, los mentores, los inversionistas, todo este cúmulo de skills que son absolutamente necesarios para el desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendedor. O sea que hay que trabajar sobre todo esto simultáneamente. No se puede trabajar secuencialmente, porque secuencialmente no se logra jamás terminar en tiempo el ecosistema. Indudablemente que Silicon Valley ha sido y lo anticipé antes, uno de los ecosistemas más desarrollados, con el mejor desempeño, y sin lugar a dudas es el modelo global de cómo debería funcionar un ecosistema en esta área. Ahora, cuando Sebastián y el equipo de Chiclayo hablaba con Manuela respecto a la presentación que estaban organizando, muchos preguntaban, o una de las preguntas era, ¿cuál es el criterio de inversión de un fondo de capital de riesgo en América Latina
para recibir este tipo de financiamiento. Fíjense en que la cosa más importante es el tamaño de la oportunidad de mercado. Yo siempre digo que el emprendedor, y voy a usar una metáfora, un emprendimiento realmente interesante, metafóricamente, es el emprendimiento que está buscando la aspirina, la solución para el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque asumamos que en el planeta hay casi 8.000 millones de personas y podemos asumir que la mayoría de la gente tiene dolor de cabeza 1 o 2 veces por semana, lo cual representa un mercado enorme. Y hay un porcentaje de ellos que tienen migraña, mejor aún. Y otros que tienen dolor de cabeza crónico, que quiere decir todos los días tienen dolor de cabeza. Entonces, apostarle a un emprendimiento que está desarrollando una aspirina realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque el mercado es enorme. Y si me equivoco en ese mercado por 1 o 2 ceros, todavía sigue siendo un mercado extraordinariamente atractivo. O sea, que lo primero que vemos es el tipo de mercado que está operando y que ese mercado no esté restringido a Chiclayo o que ese mercado no esté restringido a Perú. Porque no es interesante, son 25 millones de peruanos. Es decir, me interesa que tenga una proyección global. Segundo evaluación que voy a hacer es mirar el team. Y ojo, que no dije mirar al emprendedor, es mirar al equipo emprendedor. Porque si yo apuesto en un emprendedor y ese emprendedor me lo aplasta un camión o un autobús, me quedo sin empresa. Lo que yo necesito es un equipo de 2, de 3 emprendedores y yo quiero ver que ellos tienen un track record individual de haber ganado y haber perdido y a su vez que tienen una historia conjunta, de que trabajaron juntos, de que se emborracharon juntos, de que fueron a la universidad juntos o que fueron a escalar el Everest, el Mount Everest juntos. Yo quiero ver que es un equipo fundador que ha estado probado en las buenas y en las malas. Después, me gusta fijarme en el modelo de negocio y que sea un modelo de negocio que me facilite la tracción, o sea, que el negocio arranque y al mismo tiempo que la fricción sea mínima. O sea, que realmente el mercado lo pueda adaptar con una fricción mínima. Después, recién después me fijo en la tecnología, si tienen patentes, y que ojalá la tecnología sea exponencial, porque la ley de la exponencialidad me baja los costos, me aumenta el desempeño de una forma extraordinaria. Después me fijo quiénes tienen en el sistema de ellos, ya sea otros VC que están apostando a la par mía, o quienes tienen de asesores, o quienes tienen de stakeholders, de socios. Porque dime con quién anda y te diré quién eres. Es decir, si has logrado una colección de mentes brillantes alrededor tuyo, eso me da también algún tipo de garantía. Y después, tristemente, muchos VC están dominados por el pánico de FOMO. FOMO quiere decir Fear of Missing Out. El terror de quedarse afuera del negocio, del deal, del negocio. Que obviamente, como de costumbre, el miedo, el terror, no es un buen elemento de decisión, tanto en lo personal como profesional, pero obviamente que tiene un rol aquí. La otra pregunta que me pidieron que trate en el tema de hoy es cuándo un emprendedor debe llamar a un VC. En realidad, el emprendimiento tiene que tener un nivel de madurez
para emprendimientos que están en etapas más tempranas, hay otros mecanismos, incluyendo los ángeles, pero haber demostrado lo que se llama el Product Market Fit, o sea, que tengo un producto y encontrado que con el mercado funciona y están hechos tal para cual. Entonces, estamos viendo de hacerlo crecer, pero ya hice toda la experimentación requerida. La otra es que no estás quedándote sin dinero. Es decir, si te vas a quedar sin dinero en 60, 90 días, es demasiado tarde y nadie que te gustaría va a apostar en tu emprendimiento. Es decir, siempre decimos lo mejor es levantar dinero cuando no necesitas dinero. O sea, que tienes un runway, o sea, el runway es la pista, tienes pista por 12, 18, 24 meses. Porque las condiciones que te van a poner van a ser muy desagradables si solamente tienes runway para 30, 60, 90 días. La otra es que tienes que saber exactamente qué vas a hacer con el dinero. Y tiene que ser, de alguna forma, tiene que ser para expansión. Expansión del mercado, expansión de la línea de producción, expansión en todo lo que es el servicio. Y típicamente en América Latina tienen que ser cifras superiores a $250.000. Es decir, cualquier cosa menos de $250.000 te conviene buscar un inversionista ángel. Nosotros en Alaya invertimos entre 500 a $1 millón, ¿no? Quizás no en una sola inversión, sino dándole seguimiento a la inversión inicial en 2 o 3 etapas. La otra es conseguir una introducción al VC. No, si mandas un email totalmente espontáneo o me mandas un mensajito o algo por LinkedIn, probablemente vas a sufrir el sueño de los justos. Estarás ahí durmiendo por la eternidad. Tengo decenas de miles de emails que nunca leí. Es decir, pero si me llega una presentación de Horacio, que se acaba de unir, o de alguien que yo tengo confianza, entonces ahí ya tengo un compromiso con esa persona y es probable que te hable o te devuelva la llamada o mire tu pitch para ver qué es lo que estás tratando de hacer. La otra es que tú tienes que investigar al VC para estar seguro de que es la persona que quieres tener en este viaje que puede durar 5 o 7 años. O sea, que mejor que vayas de acuerdo y que los intereses estén alineados. Y vas a tener que preguntarte si la persona que va a seguir la inversión es la persona correcta, que tiene los skills correctos, la química correcta. Y la otra cosa es saber exactamente qué necesitas tú del VC, además del dinero. Por eso se llama smart money. No es money. O sea, los dólares son dólares en todas partes. Lo que yo quiero son dólares inteligentes, porque estos dólares me van a permitir tener asesoramiento, introducciones, conexiones, etcétera, etcétera, que de otra forma no tendría. Entonces ya voy a cerrar con las predicciones después de la pandemia, de cómo yo veo que las cosas se van a desarrollar. Yo creo que estamos en este tsunami de transformación digital. Y yo creo que la transformación digital está siendo acelerada por la pandemia. Lo que viene acá en este tsunami, en la cresta están los vehículos que están sufriendo una disrupción por
Tesla, los autos eléctricos o las células de nitrógeno. Ese fue el gran IPO de las semanas atrás, Nikola, que ocurrió acá en los Estados Unidos. Acá está la gran disrupción de FinTech, y disrupciones que ocurrieron hace mucho tiempo es en IT, todos los commodities de hardware y de redes, todo el retail que sufrió una disrupción enorme por el e-commerce, en las telefónicas, que eran empresas semi-monopolísticas, y ya desde Skype hace 18, 19 años atrás empezaron a sufrir una disrupción, y mira lo que ha hecho el WhatsApp, ha destruido a todas las empresas, ya sea en texto, llamadas, videos, etcétera, etcétera. Acá tiene la parte de printed media, o sea, impresos, que también ha sido sufrido una disrupción. Y acá nos quedan las que van a sufrir la disrupción, que ahí viene el punto siguiente. Yo creo que las empresas que van a sufrir la disrupción son las empresas que históricamente son las más antiguas y que han sido las más protegidas por el ente regulador, o que la sociedad ha tolerado por el estatus que tenían algunos de sus participantes. Fíjense en que los primeros 3 casos, tengo a la salud, los médicos históricamente, si lo miramos los últimos 100, 200 años, han tenido un estatus importante en la sociedad. Es decir, un estatus mucho más alto, por ejemplo, que los ingenieros o los contadores. Después, en la educación, históricamente los institutos de educación y los profesores han tenido un estatus importante en la sociedad. Y son industrias que tienen cientos y cientos de años. Y el tercero es la parte legal. Es decir, toda la parte de leyes es otra área que ha estado protegida por muchísimo tiempo y no ha sufrido disrupciones. Podríamos hablar muchísimo de estos temas, pero digamos, los 3 primeros son 3 áreas que yo creo que están listas después, a raíz de la pandemia y después de la pandemia, a que sufren enormes disrupciones. Y para terminar, con respecto al venture capital, el punto número 1 es que hay 3 áreas donde el proceso de venture capital, si bien se ha desarrollado mucho en los últimos 10 años, todavía es incompleto. Es incompleto porque el corporate venture capital, o sea, el venture capital de las empresas, todavía no es muy visible y activo. El otro es que los stock options, que es la mejor forma que tienen de pagarte, es decir, no con sueldo, sino que participes como propietario de la empresa y se alinean los intereses, porque ahora dejas de pensar como empleado y empiezas a pensar como dueño, todavía no se usa, por una serie de motivos. Que culturalmente no vemos que las acciones sean dinero, y fiscalmente el costo impositivo a veces hace inviable las stock options. Y tercero es que no hay salidas suficientes que nos permitan decir, fíjense, en Estados Unidos YouTube era una empresa, tenía 1 año y medio y la compró por $1.200 millones Google. O WhatsApp, que era una empresa que tenía 3, 4 años, 120 empleados, la compró Facebook por 20 y tantos billones de dólares. Es decir, no vemos éxito, obviamente no a esos niveles estratosféricos, pero a niveles de 50, 100 millones de dólares, todavía no vemos en cantidad
ese tipo de salidas para que los emprendedores y sus inversionistas puedan rehacerse del dinero. Los sectores, de nuevo, esta es mi bola de cristal de acá a 18 meses o 24 meses, ¿cuáles son las áreas donde América Latina debería participar? El primero es alimentar un planeta hambriento, que ya pronto, en un par de años, va a tener 8.000 millones de habitantes. Para la década del 2040 va a tener 9.000 millones de habitantes. Y para la década del 2050 va a tener 10.000 millones de habitantes. O sea, en agricultura, en todo lo que es alimentación, nosotros tenemos la capacidad de producir no solamente para nosotros, sino para alimentar el planeta. Y al mismo tiempo, tenemos que, ojalá en este crecimiento, América Latina de acá al 2050 va a crecer a 750 millones de habitantes, o sea, de México para abajo. Ojalá que haya muchísimo, un porcentaje enorme de esa población que tenga acceso a la clase media. Si tiene acceso a la clase media, cuando una población pasa de niveles socioeconómicos bajos a niveles socioeconómicos un poco más elevados, de baja clase media bajo, se dispara el consumo en servicios de salud, educación y una dieta mejor, o sea, aumento del consumo de proteínas. Por lo tanto, acá hay oportunidades enormes para los startups de la región. El otro elemento que me dice mi bola de cristal es que América Latina no va a ser un líder en las tecnologías de vanguardia, como podría ser inteligencia artificial, machine learning, vehículos, cualquier cosa que sea autónomo, desde robots o drones o camiones o vehículos de cualquier tipo. Lo que es todo el área de medicina personalizada a raíz del cálculo del ADN de la persona o de los tumores individuales de la persona, etcétera, etcétera. Yo creo que en América Latina lo que va a hacer en todas estas áreas es hacer aplicaciones rápidas que tengan aplicación en la región o globalmente. El otro elemento es que si bien ingresó SoftBank, que es un fondo de capital de riesgo de origen japonés, es, digamos, la excepción y no la regla. Yo pienso que en los próximos 24 meses vamos a ver dinero, más dinero de China, de Arabia o de los países árabes o de los Emiratos Árabes, del Fondo Soberano de Noruega, que van a empezar a reconocer la posibilidad de participar en América Latina. Obviamente que América Latina tiene que terminar de reducir la fricción y aumentar la predictibilidad para jugadores globales. Y por último, América Latina tiene que abrir, o sea, los startups de América Latina tienen que abrir los mercados de China e India. Porque la suma de China e India nos da el acceso a un mercado de 3.000 millones de personas. Por lo tanto, esa conexión sur-sur, o sea, del sur global, que puedan facilitar y vender productos y servicios. Muy bien, ojalá me he extendido un poquito, unos minutos más de lo debido. Perdonen por los problemas técnicos, pero ojalá que esto haya sido de vuestro interés y haya dado respuesta a muchos de estos vuestros interrogantes sobre el tema. Acá tienen cómo contactarse conmigo y también, como dije al comienzo, van a recibir las láminas en esta noche o mañana.
Así que con esto pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimado profesor, por la excelente ponencia. No se preocupe por el tiempo, no se preocupe, realmente nos gustaría que se quede mucho más tiempo. Bueno, rápidamente quiero pues invitar a los participantes a que puedan escribir sus preguntas. Igual acá hay algunas preguntas que por interno también me las han hecho llegar, entonces vayan dejando por favor sus preguntas y para ir avanzando también. Aquí en Chiclayo, de hecho hay ciertas personas, le cuento, estimado profesor, de las universidades y de diversas instituciones, ¿no? Que están muy pendientes del crecimiento de esta comunidad y de hecho están presentes. Entonces quiero también darle la oportunidad, ¿no? Para que puedan participar y sobre todo hacerle alguna pregunta o conversar con usted. Entonces quiero invitar primero al profesor César Olivos a que pueda tomar un poco la palabra para poder hacer alguna consulta. El profesor César Olivos es coordinador del programa AWE Perú en sede Chiclayo, consultor y facilitador por OIT. Entonces, él es un especialista en todo también lo que es modelos de negocio, innovación, y de hecho va a ser un placer que pueda conversar un rato y hacerle alguna pregunta porque tiene de hecho alguna duda. Adelante, César, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, César. Un gusto, Carlos. Muchas gracias por esta presentación tan importante. Un saludo también para tu patria, Argentina, del cual siempre hemos tenido gratos recuerdos con diversos tipos de profesionales en diversas áreas que nos han visitado aquí en Chiclayo. Así que, bueno, muy agradecida por tu presentación, muy interesante. Gracias también a Sebastián por permitirme estos minutos. Bueno, yo soy gestor de diversos programas de innovación y de emprendimiento, como ahí también comentaba gentilmente Sebastián. Entonces, yo quería un poco que nos des alguna reflexión de qué recomiendas a los emprendedores que recién se están iniciando en este camino, que es un camino muy agitado, si se puede decir. ¿Qué les recomendarías para que su emprendimiento o startup pase el valle de la muerte, ¿no? En este tiempo que es crucial, y que luego pueda aspirar a tener los beneficios de un venture capital, que lógicamente hay que pasar por todo un camino emprendedor de ascenso para llegar hasta esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué podrías darles de reflexiones y de recomendaciones a nuestros jóvenes emprendedores de la región, en este caso de Lambayeque, ¿no? Eso quería César, Carlos. sí, gracias, un gusto de estar en contacto. Yo creo que el mensaje número uno es soñar en grande y hacer muy poco. Es decir, ¿qué quiere decir hacer muy poco? Es decir, reconocer que un startup con 3, 5 personas, que es el tamaño típico al momento de lanzarse, solamente puede hacer 2 o 3 cosas bien. Entonces, el gran desafío es soñar cómo de acá, de esta pequeña semillita, voy a crear una empresa, el next Google o Facebook o empresas increíblemente grandes. Pensemos, Apple empezó en un garage de la familia de Steve Jobs. Es decir, todas estas empresas empezaron en una mesa de un café con una idea básica. La capacidad de soñar en algo que va a ser enorme en el futuro, pero reconocer que hoy solamente puedo hacer un par de cosas y tener esa elección estratégica de esas 2 o 3 cosas que quiero hacer, porque eso me va a permitir dar el próximo paso y después el próximo paso. Es decir, si muchos me preguntan por qué fracasan muchísimos startups, es porque tratan de hacer demasiado. Es decir, una vez que ven la oportunidad,
la oportunidad y la empiezan a vivir a la oportunidad, y asumamos de que objetivamente es correcta la oportunidad, empiezan a ahogarse. La oportunidad los ahoga porque tienen cosas que se pueden hacer, tantas oportunidades que se desprenden y que tratan de hacerlas todas. Es decir, reconocer de que solamente se puede hacer 2 o 3 cosas bien y hacerlas muy bien. Y de ahí pasar a lo próximo y pasar a lo próximo. Adelante, la próxima pregunta. Sí. Quiero invitar a la profesora Mónica Pintado, que es encargada de la carrera de negocios y también de marketing de la Universidad Tecnológica del Perú. Está muy pendiente también de lo que estamos haciendo. Ha invitado a muchos alumnos y de hecho le cedo para que pueda hacer alguna pregunta, por favor. Muchas gracias por cederme la palabra, Sebastián. Agradecer al doctor Carlos Baradello, ¿no?, por su exquisita y destacada ponencia, realmente fabulosa. Muchos temas de la práctica, temas reales que se viven, ¿no?, hoy en día. Bueno, quería aportar con lo que él había comentado. Yo, me dedico al tema de los negocios internacionales y también al tema del e-commerce, el marketing digital. Y lo que veía, pues, en unas de las láminas que pasaba es que las importaciones, en este caso los negocios que están tomando mucha presencia actualmente y por el tema de la pandemia justamente, son los productos del cuidado de la salud, mencionaba el doctor. Y efectivamente, en estos últimos tiempos que me dedico al tema de las importaciones, Perú ha importado muchos productos referentes al tema de la salud. Sin embargo, veo que también ha habido un poco de objeciones para los importadores, ya que son productos que piden muchos permisos para poder optar el ingreso acá en el Perú. ¿Cómo ahí, mi pregunta iba, cómo tal vez ahí sugerir a estas empresas que se quieren dedicar a estos temas de productos o cuidado para la salud? Y tenía otra pregunta también. ¿Usted cree que el marketing digital es una buena opción y es una buena alternativa durante estos tiempos de pandemia? Gracias. Sí, Mónica, muchísimas gracias por tus 2 preguntas. La primera es relativamente fácil. Es indudablemente que durante la época de pandemia, donde estamos restringidos en movilidad y restringidos en acceder a grandes almacenes donde hay congestión de personas, indudablemente los productos se ofrecen en una vitrina digital, y en esta vitrina digital obviamente los tienes que comunicar, que es la función del marketing, de que esas vitrinas digitales existen. Por lo tanto, es indudable que tienes que encontrar la forma de llegar a tus clientes, y el marketing digital apropiado que toma decenas de formas distintas es esencial durante la época del coronavirus. La segunda pregunta, que tiene que ver con el marco regulatorio, yo creo que el marco regulatorio es esencial que se actualice y que cumpla su función. Es decir, nosotros hemos visto en América Latina aberraciones del marco regulatorio. Es decir, en Argentina, por ejemplo, los bancos no pueden mandar los estados de cuenta electrónicamente. ¿Por qué? Porque hay que proteger al cartero, hay que llenarle el cartero la bolsa de papel con cartas para que lo distribuya. ¿Por qué? Porque el gremio de carteros es muy importante. Los políticos tienden a responder
a los sindicatos por la promesa de que lo van a votar o no lo van a votar, y por lo tanto es un desastre ecológico y es un desastre que los bancos todos los meses tienen que imprimir y mandarlos por el post office, por el servicio de correo, y no que lo puedan distribuir electrónicamente. Como esos ejemplos hay infinidades. Es decir, nosotros tenemos una empresa de portafolio que está ahora instalándose en Lima y la podríamos llevar a Chiclayo si hubiera interés, de alineadores invisibles. Y hacemos la ortodoncia sin tener que usar la ferretería de hierros que se ponen en la boca y que son incómodos y que tienen una serie de dificultades, sino con unas funditas que es todo de altísima tecnología que te permite alinear en un periodo de tiempo la dentadura y con resultados óptimos, funciona muy bien. Nosotros queríamos ofrecer por marketing digital un precio comprensivo de lo que cuesta el producto más el servicio del dentista. Pero resulta ser que el marco regulatorio en algunos países no permite que el dentista publique sus honorarios, ni tampoco ningún prestador de salud. Porque se entiende de que la salud es un arte y no es una tecnología. Y a un artista no le puedes poner precio. Si yo soy Leonardo da Vinci pintando la Mona Lisa, no sé cuánto cuesta, ni sé cuándo empiezo, ni cuánto termino. Esa es la definición del arte. Pero tú y yo sabemos que el trabajo de curar una fractura en el brazo no es una obra de arte, sino es una tecnología que tiene comienzo y tiene fin y tiene un precio y tiene un costo. Entonces, volviendo a tu pregunta de un marco regulatorio, el problema de los reguladores es que usan de su poder, pero siempre van rezagados de 3, 5, 10 años de la tecnología. Es decir, yo no sé cómo será la situación hoy en Perú con respecto a Uber o servicios tipo Uber o servicios tipo Airbnb. Y después tenemos entes regulatorios que sacan programaciones que están prohibidos o que si no están prohibidos o funcionan en la informalidad. Y lo mismo con los Airbnb que te alquilan habitaciones o departamentos. Es decir, el ente regulatorio tiene que actualizarse y tiene que liderar. O sea, en lugar de estar 5 o 10 años atrás de los cambios tecnológicos, tiene que estar 2, 3, 5 años adelante de dónde va la tecnología. Claro, este es un sueño mitológico, difícilmente ocurra, pero yo creo que vale la pena reflexionar. El último comentario respecto a este tema, por ejemplo, la telemedicina en muchos países no está permitido. Y el ente regulador, ahora con el asunto de la pandemia, no puede intervenir porque es el único modo seguro si yo en este momento tengo un problema, no sé, urticaria en la cara. Es que me lo atiendan a distancia y no que vaya a una clínica y me corra el peligro de contagio del coronavirus. Entonces, el ente regulatorio se queda totalmente descolocado y tiene que tolerar una situación que, si le aplico el 100% del peso de la ley, es ilegal. Entonces, yo creo que ahí es un tema que hay muchísimo para hablar y lamentablemente yo creo que va a necesitar varias disrupciones para que también eso se actualice a las necesidades de la sociedad moderna. Gracias, Mónica, por tu pregunta.
Sí, hay 3 preguntas más para finalizar y justamente quiero darle el pase al director del Instituto Empresa de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Rudy Salazar. Es una persona que nos está apoyando desde mucho tiempo y de hecho quiero darle la oportunidad para que pueda realizar su pregunta, por favor. Adelante, Rudy. Gracias, buenas noches a todos. Estimado Carlos, muy interesante tu presentación. De verdad que para nosotros eh, hacer conocer esto de esta forma como tú lo has presentado, creo que va a marcar un inicio, porque es algo de lo que a nosotros nos está faltando y a mí me gustaría comentarte un poco lo que venimos haciendo acá en la región y lo que venimos haciendo también en nuestra universidad. Nosotros desde el año 2016 teníamos intentos de poder implementar nuestra incubadora de negocios, ¿no? Hicimos un mapeo, conversamos con diferentes actores a nivel nacional y nos encontramos con algunas deficiencias. Primero, un ecosistema regional muy poco desarrollado, ¿no? Con sus elementos, en su mayoría, con un escaso nivel de avance, ¿no? Desde el tema de recursos, personas no capacitadas para poder brindar esta asesoría, esta capacitación a los emprendedores. Y también encontramos emprendimientos, en su mayoría con modelos tradicionales, de escaso componente tecnológico. Y bueno, en el año 2017, junto con el profesor César Olivos, que participó hace un momento, logramos elaborar una propuesta y presentarlo y tuvimos de alguna manera que socializarlo con un lenguaje muy coloquial porque los términos que se utilizan en esta cuestión de emprendimiento, la generación de startups, es muy distinto a los negocios tradicionales. Yo quería comentarte que nosotros acá en el Perú tenemos un programa del Estado que otorga fondos no reembolsables para que más o menos conozca la historia y me gustaría que me des tu apreciación y también algún aporte que nosotros podamos orientar para poder realizar algunas mejoras con nuestro plan de trabajo. Este fondo que da fondos concursables no reembolsables tiene como antecedente desde el año 2013. Más o menos ya van, el año 2019 ha sido la última generación que sacaron como concurso, ¿no? Y ha ido de menos a más. Recuerdo en el año 2013 hubo una convocatoria y solo participaron 23. En el año 2019 han habido cerca de 120 participantes para este fondo a nivel nacional. Como digo, son fondos no reembolsables. Y como antecedente, te digo, en inversión, lo que ha habido inversión en las startups peruanas. Ha habido inversión de capital ángel y de fondos de inversión y también fondos corporativos. En el caso de inversión ángel, estos representan más o menos el 56% y en los fondos de inversión está alrededor del 2% y el corporativo algo de 17%. O sea, y los montos que se han invertido desde el año 2016 al año 2019 son 29.5 millones de dólares. Cuando tú hablas de montos pues que son pues súper interesantes y no se comparan a nuestra realidad, ¿no? La cantidad de operaciones que se han hecho el año 2016 al año 2019 son 87. Y otro tema también, por ejemplo, el año pasado, en el año 2019, hubo una inversión tanto de fondos internacionales como fondos locales de alrededor de casi 10 millones de dólares, ¿no? Nosotros no tenemos ningún unicornio, lo que sí tenemos son exits, ¿no? Que están ya en algunos a nivel regional, o sea, están en otros países y todavía otros están acá. El procedimiento normal de un emprendimiento que tiene las condiciones para acceder a fondo, su primer, digamos, contacto que tiene con esto es con las aceleradoras. Y luego en el Perú hay una asociación de red de inversionistas ángeles y bueno, llega hasta ahí porque, bueno, el nivel, nuestra realidad no es
un nivel muy, muy interesante como para poder atraer estos fondos importantes que hay, ¿no? Y la orientación de la mayoría de estos emprendimientos, casi todos por requerimiento de las bases en los concursos, tienen que tener algún componente tecnológico. He visto ahí, comentabas, dada la coyuntura, por ejemplo, eh, emprendimientos que se orienten en el tema de la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Lo que sí hay más acá son fintechs. Hay e-commerce, en el tema de salud, muy poco, y en el tema de agritech, muy poco. Yo creo que el contexto, y coincido contigo, nosotros somos una región donde la principal actividad productiva es la agroindustria. Estamos muy bien situados, genera mucho aporte al PBI y también genera bastante empleo. Y lo otro es en el tema de salud. En el sector salud hay un descuido, también hay algunas regulaciones, pero yo creo que dada la coyuntura, sería interesante que esta nueva generación de emprendimientos, de emprendedores, orienten a poder desarrollar alguna idea de negocio, algún emprendimiento en estos sectores. Te comento esto porque, aparte de mi trabajo en la universidad, yo integro algunas mesas de trabajo a nivel de gobierno regional con actores del sector público que toman decisiones. Y nosotros estamos interesados en desarrollar dos proyectos. Uno de ellos es la Agenda de Innovación Regional y el otro es un proyecto para dinamizar el ecosistema emprendedor e innovador con fondos del Estado. Pero dada el contexto donde nosotros estamos, nos cuesta porque la gente desconoce mucho de esto y hay poco involucramiento. Me gustaría conocer o que me comentes desde tu experiencia, que es muy, muy enriquecedora y muy interesante, saber cómo fue que ustedes lo pasaron por este camino que nosotros ahora estamos haciendo. ¿Cómo podemos nosotros poder de alguna manera impulsar esto? Porque estamos muy comprometidos y tenemos mucho contacto con los actores a nivel nacional, inclusive con actores a nivel de la región. Y me gustaría conocer tu opinión y que nos digas tú cuál sería el camino, dado los antecedentes que yo te he comentado, donde nosotros podamos enrumbar nuestra estrategia para poder fortalecer el ecosistema y poder generar emprendimientos que en un futuro se conviertan, pues, quién sabe, en un unicornio, ¿no? Te agradecería, Bien. por favor, tus comentarios. Sí, muchas gracias, Rudy. La respuesta obviamente no es fácil, pero yo creo que hay que comenzar por algún lado. Te puedo comentar la experiencia que nosotros tuvimos en Córdoba, en Argentina, y donde formamos Alaya Capital Partners. Ahora estamos, además de Córdoba, estamos en Santiago, en Buenos Aires, y yo en Sausalito, en el norte de California. En Córdoba lo que ocurrió es que había una buena masa crítica de universidades históricas del tiempo de la colonia, y era un centro universitario destacado. Este centro universitario destacado en la década del 90 empezó a tener varias universidades que formaban ingenieros en software. Y estos ingenieros de software empezaron a emprender. ¿Y qué quería decir emprender? Que se ponían en empresitas de 2, 3, 5, 10 ingenieros de software a resolver problemas particulares. Y lo que se hizo durante las fines de la década del 90 es crear un clúster de tecnología de Córdoba, que al comienzo agrupaba 10 de estas empresitas y después pasaron a 100 y en la actualidad son más de 1000. Yo creo que tienes que empezar por algún lado, porque en este caso se unieron ciertos factores, el detonar de la industria del PC y de las redes, del software, de
conexión en red de los ordenadores. Todo eso fue parte de un proceso de evolución en ese sector. Yo creo que cada sector tiene alguna característica que lo diferencia de los otros sectores. Esa es la tarea de ustedes, de decir, bueno, ¿en qué nos podemos distinguir en la realidad actual de hoy y cómo podemos potenciar esa actualidad? Y cómo poder potenciarlo con los recursos que obviamente siempre son limitados. Yo creo que no es fácil porque requiere de decirle no a muchas cosas. Es decir, te digo de las cosas que yo he visto que se hacen mal, pero se hacen. Es decir, si de repente, y esto me lo invento, ¿no? Hay un emprendedor que tiene un enorme empuje y que quiere desarrollar un cohete que vaya hasta la estratosfera. Por brillante que sea el emprendedor, por brillante que sea la idea o lo que fuese, a lo mejor es un proyecto que no se debería fondear, y menos con dineros públicos. Entonces, es saber decir que no y tener un foco de inversión en los 2 o 3 sectores donde Chiclayo pueda ganar o pueda competir con aspiración de ganar, ya sea en el contexto nacional o regional de América Latina. Ese es un error. El segundo es que lo he visto infinidad de veces en emprendimientos que ya están destinados a morir y se los tiene en cuidado intensivo con subsidios del gobierno, con una serie de cosas, cuando lo mejor que le podría ocurrir es morir. Es decir, y esto lo decía Schumpeter hace casi 100 años, si un emprendimiento está destinado a morir, lo mejor que le puede pasar es que se muera, y cuanto antes mejor, porque de esa forma todos los recursos los libera para que se reacomoden dentro del ecosistema y no tenerlos atrapados en algo que está destinado a morir. Es decir, quizás el último comentario de la respuesta es tener siempre reconocimiento y tenerlo siempre presente, que innovar y emprender es darwiniano. Y que en este proceso darwiniano es obviamente sobrevive el que es más rápido y que es más capaz de adaptarse a las circunstancias. El que se muere, es decir, metafóricamente la muerte de un emprendimiento o de una idea innovadora, es un insumo del ecosistema, es un fertilizante, por eso lo llamamos ecosistema, porque en realidad la muerte no existe, sino que se regenera en nueva vida, y esa nueva vida ahora va a evitar los errores que cometieron la generación precedente, y en esta nueva encarnación van a cometer otros errores. Y está probado que después de 3 o 4 ciclos es altamente probable que si usas todos los aprendizajes acumulados, para la tercera o la cuarta vez vas a tener éxito. Es decir, hay aprendizajes que yo pienso que están muy aplicables a Chiclayo, pero lamentablemente requiere usar una palabra que a veces es demasiado dura, que es el no. De que ciertas cosas, en un plan estratégico de una visión de Chiclayo o del lugar que sea, a 5, 10, 15 años, obviamente ciertas actividades no corresponden. Ojalá, Rudy, que haya dado respuesta a tu pregunta. Sí, no, muy interesante, y creo que le decía a Sebastián hace unos días que este puede ser el punto de partida para que podamos tener alguna
alguna vinculación, algún tema entre el trabajo que venimos haciendo nosotros y lo que vienes y con tu experiencia, nos vendría muy bien porque lo que siempre hemos querido es sincerar bien lo que nosotros tenemos, qué oportunidades hay, qué oportunidades son las que van a calzar con la necesidad del mercado, tanto en el contexto local como en el contexto global. Y para mí ha sido muy interesante tu presentación y tus comentarios. Te lo agradezco infinitamente. Gracias por tu comentario. Saludos. No, a ti, Rudy. Sí, una pregunta más por temas de tiempo. ¿Le parece, profesor? Sí, cómo no. Sí, que quiero presentar pues a Sandra Vice. Ella es docente de las carreras de administración, negocios en el Instituto Seguel Ipae, que es un instituto muy reconocido aquí en el país por el tema de que promueve mucho el emprendimiento, la innovación. Así que pues le voy a dar pase brevemente para finalizar. Muchas gracias, Sandra. Bienvenida. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias, Sebastián. Doctor, buenas noches. Más allá de mis comentarios como especialista, yo quisiera más bien comentarle acerca de un emprendimiento que lo he llevado a cabo con una socia desde hace un poquito más de un año. Y bueno, lo que he escuchado en la ponencia, sinceramente, me ha alentado, ¿no? Porque en su bola de cristal, usted nos indicó de que el tema de la alimentación iba a ser un puntal importante para los futuros emprendimientos, ¿no? Entonces, bueno, mi empresa justamente tiene esa línea. Es una empresa en realidad de servicio de compras por delivery de productos de primera necesidad. Nosotros iniciamos en febrero del año pasado, del 2019, mucho antes de la pandemia, por supuesto, y nos hemos segmentado un mercado interesante, ¿no? Un mercado que realmente está dispuesto a pagar por determinados productos de una alta calidad, orgánicos inclusive, y con un servicio diferenciado, ¿no? Es un tema muy personalizado porque a través de un WhatsApp, a través de nuestra fanpage de Facebook, nos pueden ellos detallar exactamente qué es lo que necesitan y nosotros, bueno, con proveedores que nos ha costado la verdad mucho encontrar, podemos, digamos, satisfacer esa necesidad tan personalizada de los clientes. Por eso es que no somos muchos. Bueno, cuando hay necesidad de contratar para temas operativos, se contrata normalmente a chicos que también ha sido todo un trabajo capacitar y funciona bien, ¿no? Pero no es algo permanente. Entonces, básicamente, nuestra empresa somos solo dos. Bueno, ya con el tema, mucho antes de la pandemia también incorporamos un nuevo servicio que era de asesoramiento nutricional online también, ¿no? Entonces, nos ha servido muchísimo para poder complementar este asesoramiento nutricional con las compras. Y bueno, básicamente mi consulta era saber si es que este emprendimiento tiene alguna proyección global regional o sería quizás a futuro, o qué le haría falta para ser una empresa comprable o quizás apetecible o quizás con acceso a capitales de riesgo o en todo caso, como decía hace un rato, mejor dejarla morir para que nos sirva de abono para un siguiente emprendimiento. Sandra, muchísimas gracias por tu pregunta y felicitaciones por tu emprendimiento. Yo creo que primero vamos de lo general a lo particular. Yo creo que Perú, si tiene un derecho adquirido, es en la nutrición de comidas de alto valor agregado. Sea la maca, la quinoa, es decir, todos estos productos que el consumidor del hemisferio norte está dispuesto a pagar precios exorbitantes o precios, digamos, muy competitivos, son los productos que Perú es capaz de producir. La variedad de papas que ustedes tienen, es decir,
no por eso la cocina peruana hoy se destaca en muchísimos países del mundo. Y esto no hace falta que se lo diga yo, ustedes lo saben mucho mejor que yo. O sea que desde el punto de vista macro, Perú ha ganado un reconocimiento en un sector, en un nicho de la alimentación que es posible, es probable que sea altamente rentable. Punto número 2, yo creo que uno de los grandes fracasos de la medicina o de la salud es todo lo relacionado con la nutrición y el mantenimiento de un peso óptimo. Yo creo que en ese sentido es fácil decir, lo he hablado con muchos amigos médicos y al final tenemos que reconocer de que todavía no tenemos, si bien tenemos 3 pasos de cómo me puedo curar una fractura de brazo, y sabemos que en 15 días o en 30 días el brazo está tan bien como estaba antes, en general, no tenemos la misma prescripción para decir voy a perder 20 kilos o voy a ganar, o tengo ciertos problemas de alimentación reflejado en mis análisis clínicos y a través de un cambio de dieta radical o lo que fuese, voy a superar esos problemas. Yo creo que las dietas fracasan, es decir, no hemos cerrado ese circuito de nutrición, alimentación y que tenga un resultado positivo. Yo creo que alguien va a lograr eso en los próximos, o ya a lo mejor exista y yo no me enteré, pero pienso que eso es inminente, en el próximo año, 2 años, va a existir una solución que incluya o sea, todos los factores que me llevan a que yo pueda cumplir un programa y que ese programa dé resultados objetivos en cuanto a mis objetivos de salud. O sea que, y ahí el mercado no es ni de Chiclayo ni de Perú, sino de todo el planeta. El que logre resolver esa situación que todavía no ha estado resuelta. Y obviamente, o a lo mejor está resuelta para un grupo elite que están dispuestos a pagar una fortuna, pero democratizarla con una app, con una serie de cosas que está disponible, cuando digo democratizarla, para ponerle para el hombre medio de la calle que pueda tener acceso a eso. Entonces, te he respondido, en lo general, yo creo que Perú tiene una posición de privilegio respecto a un sector de alimentación de nicho, pero es un nicho muy importante y de alto valor agregado. Yo creo que la salud ha demostrado una deficiencia en esto que no es solamente comer, ni tampoco comer sano. Es comer sano a medida de las necesidades de una persona que tiene nombre y apellido concreto y que tiene un objetivo medible. Yo creo que en eso es un área que le estás agregando muchísimo valor agregado a lo que es en general un commodity, es decir, diciéndolo pobremente, un pedazo de pan o un huevo es un commodity en definitiva, pero le estás agregando un valor extraordinario. ¿Por qué? Porque en una combinación determinada me da resultados medibles determinados. Ojalá que haya sido claro en mi explicación, Sandra. Sí, yo creo que de hecho sí. Sandra, sí, justo se te apagó el audio. Ok. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo. Sí,
Bueno, en todo caso, pues primero, ya para finalizar, ya hemos finalizado, ¿no? Antes que nada, cualquier cosa, estimados participantes, pueden seguir al profesor en su blog, en su correo, están las páginas de la universidad, de sus empresas, así que con mucho gusto también esta presentación se les pasará luego y también el video que está siendo grabado. La verdad, estimado profesor, yo le agradezco por su tiempo. Realmente nos hemos quedado muy emocionados, sinceramente. Se lo comentábamos a Manuela semanas previas por la presentación, por lo que significa usted, por lo que significa la experiencia que tiene y el hecho de escuchar a personas como usted, pues no tiene valor porque es tremendo. Así que de mi parte, profesor, yo le agradezco muchísimo, le agradezco en nombre de la comunidad también de Hub Chiclayo Valley, y para nosotros es un placer seguir aprendiendo y créame que lo vamos a estar siguiendo desde siempre en su página web, en sus cosas que usted haga, y estamos aquí para apoyar, que sepa que en Chiclayo hay muchos emprendedores, muchas personas que quieren también sacar adelante muchos proyectos y gustosamente van a estar apoyando cualquier iniciativa de usted. Igual. Bueno, saludos y muchísimas gracias. Sí, también quería agradecerle, profesor. Ha estado muy excelente su ponencia, muy enriquecedora y práctica. A nombre de la comunidad también le queremos agradecer su tiempo y sobre todo sus conocimientos para esta ciudad de Chiclayo, para esta comunidad que lo hacemos chiclayanos, porque queremos emprender y sobre todo queremos ser disruptivos, como siempre decimos acá en la comunidad de Chiclayo para el mundo. Y muchas gracias y esperamos verlo pronto, ¿no? En otra oportunidad. Ojalá que sí. A ver, sí, de repente creo que aquí Cintia quiere dar también unas palabras. Sí, buenas noches con todos y todas las presentes. Pues personalmente agradecerle, profesor Carlos Varadero, doctor. Ha sido una magistral videoconferencia y pues de mucho aporte de valor acá en la comunidad. Nosotros siempre, porque las personas tenemos un público que nos sigue y es lo que nosotros tenemos como objetivo. Y esperamos tener una próxima de poder apoyar acá y cualquier cosa estamos en contacto acá con la comunidad. Muy agradecido, profesor. Sí. Sí. Bueno, en todo caso, muchas gracias, profesor. Estamos muy agradecidos y vamos a estar en comunicación y estamos para apoyarlo aquí desde Chiclayo. Bueno, adiós y muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Adiós.